como no somos expertos, hay que hablar con ellos. Así que le agradezco mucho a nuestro querido experto en ciberinteligencia, en ciberseguridad, Israel Reyes, para adelantarnos algo que de hecho ya había dicho. Creo que es necesario que se haga una regulación hacia las redes sociales, sobre todo en México. Así que, mi querido Israel Reyes, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Meme. Estoy muy contento, muy feliz de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, mi querido Israel. Ayúdanos a entender y a darle sentido a esta regulación de la que hemos estado hablando en estos espacios hace algunos días, pero creo que vale la pena profundizar hasta dónde debe entrar el Estado, dónde está la normativa y bueno, hasta dónde podemos estirar la cuerda. Bueno, mira, perfectamente. Mira, con lo que comentó el senador Monreal, completamente me identifico. Está diciendo lo correcto. También lo que dijo el presidente, que había que crear una red social de aquí, del gobierno, o una red social de los mexicanos, también es muy importante. Te voy a decir por qué. Mira, estas empresas de Estados Unidos, que son Twitter, Facebook, WhatsApp, tienen un monopolio de comunicaciones, un monopolio de comunicación digital. Eso pone sumamente vulnerable la democracia en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque si ellos actúan de manera unilateral, favoreciendo a un candidato o a una tendencia o a una ideología, podrás tú pensar que ahora la democracia está en manos de quien tenga acceso y controle esa tecnología. Ahora, en aspectos, y hoy precisamente, hoy es un día importante, hoy es el día de la Constitución Mexicana de 1917. En esta Constitución de 1917, que es del siglo XX, pero que ahora ya vivimos en el siglo XXI, y bajo una epidemia donde estamos obligados a utilizar más los dispositivos electrónicos, las redes sociales para comunicarnos, porque tenemos limitación del contacto físico-social por esta epidemia. Eso va a cambiar la postura de estas elecciones que se acercan para el 2021. ¿Por qué? Porque ahorita con las nuevas legislaciones, los nuevos procedimientos del semáforo rojo, ya no se puede hacer una campaña política tocando puerta. No podemos tener más de 50 personas en una reunión porque incrementamos el riesgo de contagio de COVID que nos está costando tanto pérdida humana y pérdida económica. Eso obliga a que los políticos dependan más de las redes sociales y de los sistemas de comunicación como es el WhatsApp, o los que sean muy visionarios y que vayan a la vanguardia van a empezar a hacer sus aplicaciones personalizadas para comunicarse con su electorado, como lo hizo Donald Trump y como lo hizo Joe Biden. Ahora, en ese contexto, nosotros entendemos que la tecnología avanza a la velocidad del Internet, pero la legislación avanza a una velocidad muy, muy lenta, burocrática. Eso nos pone sumamente vulnerables. Hoy por hoy, todos los mexicanos dependemos de redes sociales que son de otro país, de Estados Unidos. Estas redes sociales, como lo es Twitter, de manera unilateral han suspendido cuentas porque no están alineadas a sus términos de usos. Pero aquí hay una situación. Nosotros sabemos que la libre expresión de pensamiento es un derecho y es una garantía individual, pero no es un derecho amplio. Es decir, ¿qué pasa cuando una persona firma un convenio de non-disclosure, de confidencialidad? En ese momento que se firma ese convenio, contrato de confidencialidad, su libre expresión ya está limitada, ya no puede decir lo que quiera decir porque firmó ese contrato. En ese mismo rubro, cuando nosotros somos usuarios de Facebook o de Instagram o de Twitter o de WhatsApp, nosotros estamos obedeciendo y aceptando la única opción, que es los términos y condiciones de esa empresa que son hechos unilateralmente. Por eso quedamos mucho más vulnerables.
Algo que me preocupa, y me preocupa mucho, es que hay cuentas, hay usuarios que no son censurados. Vimos el caso del médico que comentó que le dieran al presidente una mezcla de medicamentos para que perdiera la vida. Twitter censuró esa cuenta por un tiempo, pero ya la restableció. Ese caso del médico incitando y diciendo que había que darle un medicamento al presidente pues, para que perdiera la vida, ahí hay una violación a otro derecho que es el derecho de un tercero y que pone en peligro la vida del tercero, que en este caso resulta ser el presidente. ¿Por qué? Porque está incitando ese usuario a través de una red social a que alguna persona que está vulnerable psicológicamente vaya, en efecto, a tomar y hacer esa acción. Es por eso que ahorita se requiere una legislación en las redes sociales. En este siglo XXI, las leyes emanan de los hechos que se viven. La Constitución de 1917 consagra en su capítulo primero los derechos humanos y las garantías individuales. Y en su artículo sexto se establece que hay una libre expresión de pensamiento, el derecho a expresarse, a decir, el derecho a saber, el derecho a informarse, el derecho a difundir las ideas, pero siempre y cuando este derecho y este discurso no atente en contra de la moral, no induzca a cometer un delito mayor, a privar a una persona de su vida o de su libertad. La libre expresión no debe de tener inquisición ni administrativa. Pero ¿qué pasa cuando hay noticias falsas, difaman a una persona y esa persona va a un pueblo y literal los linchan por una noticia falsa en Facebook o en Twitter? Estas cuentas no han sido canceladas ni censuradas. Las únicas cuentas que se han censurado son las que tienen un mensaje político y en este caso, por ejemplo, las cuentas del rey tuitero, que eran unas cuentas que promovían la opinión de pensamiento a favor de la 4T, a favor del presidente, y bueno, resultaron censurando esas cuentas. Pero desde una perspectiva muy imparcial, ¿qué pasa con las cuentas donde dicen el nombre y el apellido y ponen la foto de un ciudadano y le dan una noticia falsa diciendo que ese ciudadano es un violador o que ese ciudadano es un secuestrador de niños? Y ese ciudadano va a la calle, va al pueblo y lo linchan. Ha habido linchamientos en Tlaxcala, en Puebla, en Veracruz y en Chiapas. Ahí es donde yo creo que estamos perdiendo la capacidad jurídica, y al tener una ausencia de este marco jurídico y a nosotros no tener independencia tecnológica, porque literal estamos utilizando Facebook, que es de Estados Unidos, Twitter, que es de Estados Unidos, y que obedecen a las reglas corporativas de Estados Unidos. Eso a nosotros como mexicanos y en una democracia y en un contexto electoral que se viene, que va a ser muy complicado, nos pone sumamente vulnerable. A eso yo le llamo el secuestro digital de la democracia. Adelante. Mi querido Israel, pues ya tenemos a nuestro querido Vicente Serrano de regreso, entonces creo que es importante estos posicionamientos, sobre todo cuando Sin Censura es un proyecto que nace en las redes sociales y que vela por la libertad de expresión. Mi querido Vicente, ya te tenemos de regreso. Gracias, Meme, y querido Israel, te mando un abrazo. Yo también quiero poner sobre la mesa la proliferación de cuentas, por ejemplo, en Twitter, que promueven la pornografía, pero Twitter le suspende las cuentas a por lo menos 3 personajes de redes muy prominentes en el López Obradorismo o en la defensa de la Cuarta Transformación. Uno no encontraría pues una lógica en estas decisiones de las empresas de la iniciativa privada frente a la censura o a la limitación en redes, Israel, y eso es lo peligroso, ¿no?
Efectivamente, Vicente, estas decisiones son decisiones unilaterales por estas empresas, por este sector privado que tiene monopolio de comunicaciones. Para empezar, ahí ya hay una violación a la Carta Magna mexicana. No se pueden tomar acciones sin un juicio previo. Entonces, censurar una cuenta por libre expresión de pensamiento es un atropello a mi derecho humano de un ciudadano o una ciudadana y a una garantía individual. Lo que tú bien dices, Vicente, hay cuentas que promueven pornografía infantil, hay cuentas que hacen ciberfraude, fraude electrónico, hay cuentas que promueven prostitución, existe el Deep Web y el Dark Web, y estas cuentas que se utilizan de Twitter son para crear esos enlaces. Mi pregunta es, ¿por qué esas cuentas no están suspendidas? ¿Por qué esas cuentas que promueven la violencia, que promueven polarización, que promueven cometer un delito, que atentan contra la moral de la sociedad y de las personas, que inclusive una de esas cuentas hasta ponen foto, nombre y apellido y dirección de la persona que es inocente, que lo difaman de violador, de secuestrador, y que, como te dije, va a un pueblo y literal lo linchan, lo matan, lo golpean? ¿Por qué esas cuentas no han sido censuradas? Y creo que aquí es donde ese sector privado y ese monopolio de comunicaciones tiene una línea muy definida, que no necesito decirla, pero tú ya sabes cuál es. Eso es el secuestro digital de la democracia. Por eso yo hice un llamado desde el año pasado y desde el año anterior a que se creara un marco jurídico. Si estas empresas quieren venir a trabajar a México y van a tener beneficios de los datos de los mexicanos y las mexicanas, deben de respetar la Carta Magna mexicana. Nosotros debemos crear más legislación en este contexto para garantizar que es para el bien común y el bien de la sociedad. Pero ahorita estas empresas se están haciendo ricos de nuestra información, de nuestros datos, y no están haciendo nada por la democracia. Ahora, en esta epidemia que tenemos, estamos más obligados a utilizar estas plataformas. El otro llamado que yo hice a los candidatos actuales y al gobierno es de que debe crear su propia red, debe de crear su propia red social. Los candidatos deben de crear su propia aplicación en sus dispositivos móviles para comunicarse de una manera directa con sus seguidores, simpatizantes, potenciales electorados. Porque te voy a decir algo, si tú eres candidato por un partido y Facebook y Twitter decide suspender tu cuenta, en epidemia te acabaron la campaña, porque tú no vas a poder comunicarte, tú no puedes tener meetings, reuniones con más de 50 personas. Y si tú piensas que utilizando Facebook, Twitter, Instagram vas a poder hacer ese trabajo, y cuando ellos vean que tú perteneces a una opinión, a un movimiento que no es de su agrado, te van a censurar y ya no tienes tiempo para hacer algo. Eso le pasó a algunos candidatos en otros países. También hemos visto que las redes sociales han creado golpes de Estado digital, han creado golpes de Estado blando. Lo que pasó en la primavera árabe, que Vicente, tú y yo hemos comentado desde hace 2 años, que vimos y tuvimos la visión de que esto que está pasando ahorita iba a pasar. Y bueno, lo predijimos, lo dijimos, que a Donald Trump le iban a suspender su cuenta. También predecimos que iba a entrar Estados Unidos en una etapa de polarización muy aguda por todo esto, por la tecnología, por los monopolios de comunicación. Y aquí están las consecuencias. Y creo que lo que más me da miedo y lo que me tiene preocupado es que eso puede pasar en México. Aquí en México, como dato curioso, tenemos una ley de antimonopolio, pero no la estamos ejecutando. Y Facebook, al tener Instagram, al tener WhatsApp, es un monopolio de comunicación que no debería de existir. Ya sabes, Israel, WhatsApp comparte los datos de los usuarios entre Facebook, Instagram y WhatsApp. Israel, pero también, ¿qué riesgos ves
porque ni muy, ni tan, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre o algo por el estilo, porque tienes en estos momentos a estas empresas tomando decisiones unilaterales. El gobierno quiere legislar o el poder legislativo busca establecer reglas. Tampoco le sería sano a los medios digitales que el gobierno sea como pues el mandamás, ¿no? ¿Qué riesgos ves a la hora de hablar de la legislación, a la hora de hablar de la regulación de medios? ¿A qué se le tiene que prestar atención? Bueno, mira, Vicente, lo que comentas es aceptable, estoy de acuerdo. Aquí lo que yo digo es que es una responsabilidad compartida. No podemos dejarle esto solo en manos del gobierno. Esta responsabilidad es entre tres partes. Es el gobierno, los usuarios y la industria privada, el sector privado, que son los dueños de esas plataformas. Es una responsabilidad compartida, gobierno, sector privado y los usuarios. Ese es el balance que debemos de manejar para una legislación, porque lo que tú dices es correcto. Si ahorita tú legislas, pero todo está en favor del gobierno, en un futuro puede entrar otro gobierno que va a ser más autócrata, unilateral, como el de China. Ojalá y no sea el caso, pero eso podría pasar. Pero también si no legislamos, ahorita quienes son los autócratas, autoritarios, unilaterales, es el sector privado. Literal, lo que está pasando en China, que censuran, aquí es el sector privado el que está censurando y no hay un punto de equilibrio. ¿Quién va a formar ese punto de equilibrio? Bueno, gobierno, sector privado y nosotros los usuarios. Recordemos que el que calla otorga. Esta legislación, este marco jurídico debe de incorporar esas tres variables, esos tres pilares. Recordemos que uno de los fundamentos legislativos de Estados Unidos que permiten que exista y que pueda operar Facebook y Twitter es la sección 230 del Acto de Decencias de Comunicaciones de 1997. En 1997, el congresista senador Cox creó esta Ley General de Decencia de Comunicación y la sección 230 es la que excluye de responsabilidad legal y jurídica a los dueños de estas plataformas digitales. Es decir, Facebook y Twitter no tienen responsabilidad jurídica por lo que sus usuarios comenten o digan en esa red social. Eso los excluye a ellos y por eso está el acto de la libertad del Internet. Pero ¿qué pasa? Como industria privada, ellos ponen sus términos de uso y sus condiciones de uso. ¿Por qué? Porque tú como usuario lo que le das a Facebook son tus datos. Ellos venden tus datos y eso es lo que mantiene el valor de esas empresas. Por eso, ¿cuánto valen las acciones en Twitter, en Instagram? Valen mucho. ¿Cuánto te cuesta a ti usar Facebook y Twitter? Nada, porque tú les estás dando tu información a cambio de que te dejen usar la plataforma. Si tú lees en detalle los términos y condiciones de las plataformas, son completamente unilaterales y es un secuestro de tus datos, tanto personales como públicos. Y eso es donde falta crear este balance jurídico y esta legislación. Ahorita estamos operando de una manera totalmente unilateral, cuando tenemos que operar de una manera trilateral, porque es gobierno, sector privado y nosotros los usuarios. Pues estaremos al pendiente de este tema, querido Israel. ¿Con qué te quieres despedir esta noche? Mira, yo me quiero despedir diciéndole a todos tu audiencia, candidatos y nosotros que vamos a votar por los candidatos, que tengamos cuidado con las noticias falsas. Estamos viviendo un momento sin precedentes en las redes sociales, con mucha polarización. Tenemos una epidemia que nos está costando mucho, tanto en vida como en valor económico. Yo los invito
a que sean usuarios responsables, que hagan el buen uso y no el abuso de la tecnología, porque al final del día todos somos mexicanos y todos queremos un mejor país, un país unido para salir adelante de esta tragedia que nos está pasando a nivel global, a nivel mundial, que es la epidemia más la ingobernabilidad que estamos viendo y la polarización. Mi consejo para todos, ciudadanos y ciudadanos, es que mantengamos la unidad de esfuerzo. Todos somos mexicanos y bueno, pueden seguirme en mis redes sociales, hablando y criticando a las redes sociales, pues es la única manera de seguirnos. Síganme en Twitter en @IsraelGReyes. Si encuentran mi cuenta suspendida, de repente, bueno, ya ustedes sabrán por qué, pero mi deber como experto en la materia es difundir el conocimiento y crear concientización tanto de los riesgos como de las oportunidades. Espero que tu audiencia me siga en @IsraelGReyes, Instagram y Twitter. Muchas gracias, Vicente. Mi querido Israel, te mandamos un abrazo y nos vemos pronto aquí en Sin Censura. Gracias. Cuídate.